en Onda Regional de Murcia, las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la promoción de la cultura financiera del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Pues vamos con el director del ICREF, con el director del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, que es Nicolás González. Nicolás, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy queremos hablar de, esto es un clásico, estamos vuelta al cole y la cuesta de septiembre. Son clásicos de este final de agosto porque nos pasa todos los años, que llega septiembre y nos cuesta arrancar económicamente, ¿no? Porque es más duro el mes de septiembre en las finanzas personales. Bueno, pues es más duro primero porque tenemos que incorporarnos a la rutina y eso siempre es un coste personal a asumir. Pero bueno, en términos financieros, pues durante el verano hemos incurrido en gastos asociados con viajes, con salidas, hemos hecho actividades extra, de ocio, etcétera. Así que cuando llega septiembre, pues tenemos que volver a esos gastos habituales y además tenemos que añadirle esa vuelta al cole, que está estimada, es una media. Hay familias que gastan menos, más, en torno a unos 850 euros por alumno en total. Y a eso hay que añadir también, que a veces no lo tenemos en cuenta, que la vuelta de verano es también un momento propicio para reparaciones en el hogar. Nos damos cuenta de pequeños desperfectos, volvemos a casa, hacemos ese chequeo general cuando volvemos. O sea que también solemos añadirle este tipo de gastos. De forma que si no tenemos un colchón de ahorro de seguridad, pues lo más habitual es que a veces tengamos que recurrir a posponer esos pagos, a créditos al consumo, etcétera, con una serie de inconvenientes que iremos comentando, pues como el pago de intereses o condiciones en ocasiones un poquito excesivas, etcétera. Entre ellas, pues créditos al consumo, tarjetas de crédito y, como hablaremos en un momento también, pues tarjetas revolving. Ahora hablaremos de esas que son, vamos, las carga el diablo, pero que Sí. algunos de los consejos que nos va a dar tendríamos que haberlos tomado en junio o hay cosas que podamos hacer ahora aunque no hayamos sido previsores. Bueno, si hubiéramos sido previsores, pues nos hubiera ido mejor. ¿Qué podemos hacer, si ya no nos da tiempo, lógicamente, este año? ¿Qué podemos hacer para veranos y vueltas a septiembre posteriores? Pues planificar. ¿Y cómo planificamos? Porque eso es una cosa muy abstracta. Bueno, pues lo primero es definir un presupuesto que sea más o menos realista, los gastos a los que vamos a hacer frente y los ingresos de los que disponemos. Aquí no nos podemos hacer trampas al solitario. Los gastos son los que van a ser y nuestros ingresos son ciertos, son seguros, o sea que tenemos que confrontar los dos. Así que si lo hacemos con tiempo, pues podemos ir ahorrando poco a poco para que esa vuelta sea menos dolorosa para nuestro bolsillo. Además, bueno, también tenemos que ser conscientes de que no todo hay por qué hacerlo en septiembre. Hay gastos ineludibles, los libros de texto, el material, uniformes, etcétera. Esos gastos hay que hacerlos, pero otros a lo mejor los podemos posponer. Pues esas pequeñas reformas que hablábamos a lo mejor no son imprescindibles o algunos otros gastos domésticos los podemos posponer un poco. Entonces, bueno, tenemos que jugar también con esa periodicidad, con esa capacidad para periodificar un poquito el gasto. Bueno, hay lugares o centros comerciales en los que si compramos los libros de texto nos hacen pues una posibilidad de ir pagando a plazos a partir del momento en el que los compras. Ese tipo de financiación no suele llevar mucho interés asociado, ¿no? Bueno, es una cuestión que tenemos que estudiar y que debemos comparar, porque, como dices, es una campaña que suele hacerse antes de verano para la adquisición de esos libros y nos lo ofertan centros comerciales, algunas librerías, etcétera. Tenemos que ver cuáles son los gastos asociados. En algunos casos, pues puede ser que simplemente sea el importe de esos libros, pues periodificado en 3, en 6 meses, sin ningún gasto adicional. Otras veces nos dicen, bueno, esto va sin intereses. Y a veces asociamos ese hecho de sin intereses a que no lleve costes extra. Y eso no es cierto, porque puede llevar comisiones de apertura, por ejemplo, comisiones de estudio, que al final van a terminar incrementando de igual forma que los intereses el total que tenemos que afrontar y que tenemos que pagar por ese concepto. Por lo tanto, ahí hay que ser muy cautelosos, leer bien esa letra pequeña y comparar entre las distintas ofertas que estemos considerando. Bueno, y luego está lo que decías, las tarjetas revolving o ese tipo de préstamos que a veces son casi usura, ¿no? Tienen unos porcentajes altísimos de interés. ¿De qué hay que estar pendiente a la hora de contratar ese tipo de préstamo o directamente es mejor no acercarse? Pues mira, empezando por lo que tú comentabas, por ese tipo de interés que puede ser abusivo. Para que los oyentes se hagan una idea, si nosotros vamos a un banco y pedimos un crédito al consumo, a nuestro banco habitual, pues un pequeño préstamo para hacer frente a estos gastos extraordinarios, alguna cosita más, pues el tipo de interés puede estar entre el 3, 4 y algo por ciento.
ten en cuenta que las tarjetas revolving pueden llegar al 20%. O sea, fíjate la diferencia abismal que hay entre un crédito en nuestra oficina y una tarjeta revolving. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que las tarjetas revolving son muy fáciles de usar, casi ni nos damos cuenta de la operación que estamos haciendo. Y además nos dice, bueno, pues podemos pagar periódicamente. Ya, pero lo que ocurre ahí es que el titular de la tarjeta abona de forma periódica esas cuotas y vuelven a incorporarse esos pagos al crédito disponible para el cliente. Es decir, eso es el revolving. Yo pago y vuelvo a tener disponible ese crédito. De manera que estamos haciendo lo que se llama a veces una bola de nieve. Porque a la vez que pagamos, cuando volvemos a comprar, seguimos generando ese crédito, seguimos generando intereses, seguimos generando gasto y al final la deuda impagada se nos hace enorme. Luego hay que tener mucho cuidado con esto. En ocasiones, la cuota que hemos pactado con esa tarjeta revolving no llega a cubrir ni siquiera el total de los intereses. Por tanto, esos intereses que no pagamos, ¿qué van haciendo? Van incrementando la deuda y a su vez el interés genera más interés. O sea, es que es un mecanismo perverso el de las tarjetas revolving. Es perverso, Nicolás, pero ¿es legal? O sea, esto se puede hacer, sí, ¿no? Sí, perfectamente legal, porque en realidad en el contrato que nosotros firmamos, pues tenemos toda esa información. Últimamente esa legislación se ha hecho más restrictiva. ¿Para qué? Para protegernos, para proteger al consumidor. Seguro que los oyentes recuerdan, ya menos, pero hace unos años, que en los centros comerciales, por ejemplo, cuando entrábamos, había stands en los que nos hacían tarjetas totalmente gratuitas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la mayoría de esas tarjetas eran tarjetas revolving. Bueno, pues la forma de vender esas tarjetas, la información, la claridad con la que todo eso tiene que trasladarse al consumidor, gracias a las últimas reformas que se han realizado por parte del Banco de España, CNMV, ahora estamos mucho más protegidos. No se puede hacer esos contratos en esos espacios, se requiere un consentimiento más informado por parte del cliente, pero, insisto, el producto es legal. Lo que ocurre es que, bueno, hay que intentar que el consumidor esté lo más y mejor informado posible cuando contrata este producto. O sea, que es legal, hay que estar muy pendiente de esa letra pequeña porque luego no puede uno decir, es que yo no sabía, ¿no? Claro, lo que ocurre muchas veces es que, bueno, no tenemos a veces la formación para entender lo que nos está diciendo ese contrato, por eso también se ha clarificado mucho la forma en la que se tiene que trasladar esa información, tiene que ser una relación más clara, porque no todo el mundo tiene por qué estar familiarizado con estos conceptos de los tipos de interés, de la amortización, de la TAE, que son términos muy confusos para un ciudadano medio. Bueno, eso es en cuanto a las tarjetas revolving. Y ese tipo de préstamos que a veces nos anuncian en televisión, eso es distinto, ¿no? Es que el interés es muy alto y nos puede dar un susto, pero también es legal y también es muy fácil de adquirir, por desgracia, ¿no? Claro, esos préstamos tienen una cuestión que es clave para su contratación, y es que no tenemos que ir a ningún sitio, nos lo conceden por teléfono. No suelen preguntar y en los anuncios suelen hacer gala de eso, sin pedirte explicaciones. Claro, pero ese sin pedirte explicaciones quiere decir que la entidad que te lo concede no sabe exactamente el riesgo que tiene para ellos el prestarte ese dinero. ¿Cómo cubren esa falta de información y ese riesgo potencialmente extraordinario que están adquiriendo? Subiéndote el tipo de interés. De manera que al final, pues por comodidad, podemos terminar pagando más, tanto en concepto de interés como por las comisiones asociadas a ese préstamo, ya sean de apertura, de cancelación anticipada, de estudio, etcétera. Bueno, verdaderamente nos podemos meter en un lío tremendo, ¿eh? Si empezamos a tirar para sobrellevar esa cuesta de enero de tarjetas revolving, de este tipo de préstamos, en fin, hay que tener muchísimo cuidado. No sé si, aparte de ser previsor, podemos dar algún consejo más para sobrellevar este mes de septiembre. Bueno, pues siempre se pueden hacer algunas cosas más, sobre todo si no hemos sido previsores, pues entonces podemos hacer una serie de pequeñas cosas a posteriori. Por ejemplo, pues podemos hacer o intentar reducir los gastos fijos que tenemos en casa. Ahora mismo, lo estamos viendo continuamente en medios de comunicación, hay miles de campañas que nos ofrecen ofertas en el sector de telecomunicaciones, de electricidad, que ahora con el precio de la luz como está disparado, sí, pues puede ser una opción ver otro tipo de tarifa o de compañía para este tipo de suministros. Podemos también aprovechar para revisar nuestras condiciones, que tenemos la tarjeta de crédito, si tenemos alguna póliza sanitaria, seguro del hogar, etcétera, pues puede ser un momento para revisar y recortar un poquito de muchos gastos.
Podemos intentar cambiar también nuestros hábitos de consumo, decir, bueno, no he planificado hasta ahora, pero a partir de ahora voy a hacerme un pequeño presupuesto, una pequeña planificación. También podemos comenzar a ahorrar. Ahora que limpiamos un poco toda nuestra mente, llegamos nuevos al trabajo y a casa, podemos plantear objetivos de ahorro, pero para no frustrarnos y para que de verdad eso funcione, ese objetivo de ahorro, siempre insistimos en lo mismo, tiene que ser realista. Porque si no lo alcanzamos, decimos, ves, como no podía ahorrar, no lo voy a conseguir, pues para esto dejo de ahorrar, consumo y adiós. No, son pequeñas metas, pequeñas cositas que queramos adquirir o que queramos cambiar en casa, etcétera, pues hacer una planificación de ahorro. Hay productos en banca que estimulan este tipo de ahorro para pequeños ahorradores y pueden ser bastante atractivos, incluso pueden tener ventajas fiscales si ahorramos, ya digo, estamos hablando de cuantías reducidas. Uh-huh. Y también invertir. No solo invierte en las grandes fortunas, hay que desterrar esa idea. Una forma también de sacar un poquito de rentabilidad a nuestros ingresos es esa pequeña parcela de ahorro que hemos conseguido generar, invertirla. Pero no tenemos por qué invertir en activos muy arriesgados. Podemos invertir en cosas más conservadoras, en productos financieros más conservadores, que nos permiten ahorrar, que tenemos el dinero ahí movilizado y además pues nos pueden generar un pequeño rendimiento. Bueno, pues es cuestión de proponérselo. Luego está también, lo digo porque el 1 de septiembre siempre nos hacemos todos muchos propósitos, ¿no? Es casi como un año nuevo y empezamos con lo de ir al gimnasio. Dejar de fumar también es una buena manera de ahorrar, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es excelente para la salud y excelente para el bolsillo. Hay, de hecho, Marta, yo no sé si los oyentes la conocen o si las conoces, algunas aplicaciones que cuando te propones dejar de fumar, uh-huh, para estimularte, no solo te dicen los cigarrillos que dejas de fumar, sino el ahorro que te está suponiendo. Lo digo porque algún amigo la ha usado, ¿no? Y ha sido su estímulo fundamental. Bueno, oye, pues no está mal. Estamos aquí en el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, pero damos consejos también de salud combinados con el ahorro, lo que haga falta. Nicolás. Transversalidad absoluta. Exactamente. Nicolás González, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, buen fin de semana y buena vuelta. Venga, hasta luego. Adiós.